Hola, bienvenidos en un día, en una tarde tan cálida, tan calurosa, tan de allá, del otro lado del charco, al Ateneo, a este Ateneo Centenario, este Ateneo Centenario de Santander, de Cantabria, de España e Hispanoamérica, que es uno, yo siempre lo digo porque es cierto, es uno de sus títulos, digamos, oficiales. De esa Iberoamérica que tanto vivió, sufrió. Diría Eduardo Galeano que las venas abiertas. Pues eso, eh, el personaje que vamos a tratar hoy, eh, Pedro Ceballos, que vamos a platicar esta tarde, como les digo. El invitado, el ponente, su introductor, es un personaje, es una personalidad de apellidos sonoros con un fuerte deje incluso criollo, Rogelio Pérez Bustamante y González de la Vega. Lo que sí es claro, que es un intelectual de raza, de vocación, de talla, controvertido en su momento, es un hombre muy conocido y ya lo digo, no solamente aquí, muy conocido también al otro lado del charco. Rogelio Pérez Bustamante no puede tener un currículum más extenso y brillante, pero de Rogelio voy a citar, porque si no sería imposible, nos digamos todo el tiempo acá. Cuatro, cuatro cositas muy... Es catedrático de Historia del Derecho, es cronista honorario de la región de Cantabria, fue consejero de Cultura y Deporte del gobierno de Cantabria bajo el mandato de Juan Gormachea, creo recordar, no recuerdo, sí. Alfonso lo recuerda muy bien, Alfonso del Amo. Eh, Y si me permiten, no puedo pasar un dato curioso de Rogelio. Un dato curioso, brillante, original, y en estos tiempos de tanta conspiración y de tantos misterios y tantas historias paralelas, incluso inquietante, si se me permite expresarlo así. Ha trabajado, atención, es uno de los poquísimos hispanos, poquísimos españoles, voy a contar con los dedos de la mano y me sobran. Ha trabajado, atención, en el archivo secreto del Vaticano. Lo repito. Ha trabajado en el archivo secreto del Vaticano. Pedro de Ceballos, Guerra de la Vega, un cántabro contra Napoleón, 1810, un proyecto constitucional para la América hispana. Tiene la voz en el Ateneo, tiene la palabra en el Ateneo, Rogelio Pérez Bustamante. Eh, Muchas gracias por esta invitación a la Junta de Gobierno del Ateneo, a mi viejo amigo. Solo una presentación para dar las gracias a la asistencia, a mi No buen sabía que amigo, tanto. a ti, a Me Frederico. olvidé que eras tan educado, Isa. Sí. Tan Eh, caballero de otro tiempo. Quería dar las gracias a la Junta de Gobierno, desde luego a mi buen amigo de esta Junta, Federico Lucendo, y a todos ustedes presentes. Yo dejé Cantabria en el año 89. Estuve un año y medio al cargo de la Consejería de Cultura, Educación, Deporte del Gobierno de Cantabria, pero yo no era político y volví a la universidad. Saqué la cátedra de Salamanca, luego la de Alcalá, luego la de la Complutense de Madrid. Trabajé en el Archivo Secreto Vaticano, claro está, pero trabajé también en muchos otros archivos. Saqué mi cuarto doctorado en la Universidad de París, eh, y he sido profesor en Francia 14 años de doctorado. He sido profesor al final en Columbia, Nueva York. He sido un semestre profesor en Harvard y quiero decir que esta oportunidad de trabajar en el extranjero y de haber ocupado cargos, he sido decano, finalmente fui rector elegido en una universidad pública, la última que se creó en Madrid, que es la Universidad Juan Carlos I,
Y de vuelta a Cantabria el año pasado, ya con 80 años, he vuelto a la historia de Cantabria. Estoy estudiando los dos grandes temas que a mí me parece que son los más importantes que hay en Cantabria. Uno de ellos es la Cantabria de la Reconquista, que supone afrontar el papel de los cántabros desde la invasión romana hasta el rechazo a la invasión musulmana, un acontecimiento decisivo en la historia de España que fue planteado por muchas personas y algunos más cercanos, escritores y periodistas, pero que requieren un trabajo de un historiador cántabro que dé la pauta a la historiografía asturiana, que lo ha hecho muy bien para ellos. Y como digo, este tema hay que resolverlo brillantemente desde Cantabria y desde una visión cántabra de los hechos que acabaron más bien, más allá de la Reconquista, diríamos, con el nacimiento del condado y luego reino de Castilla, es decir, la pervivencia de la Cantabria histórica. Y el segundo gran tema, seguramente, no sé si ya me dará tiempo en vida de hacerlo, es el de la hidalguía. ¿Por qué? Porque es clave, es decir, la hidalguía abarca desde la formación de los pueblos y de las villas y lugares de Cantabria hacia el año 840, 880, 900, 1000, 1100, de todos los lugares que conocemos de Cantabria, que luego se integraron en los valles, en las juntas y en los lugares de la Cantabria histórica, de la Trasmiera, de Liébana, de las Asturias de Santillana, de Campoo. Y entiendo que esto llega a la condición de esas personas que eran ser libres, era la famosa beetría, que viene del latín benfetría, hacer bien. Las personas buscan a alguien que les haga bien, que les proteja en unos tiempos o un escenario en los que se necesita una cierta seguridad y unos ciertos medios para vivir, pero conservan esa libertad que es la esencia de la beetría y que luego se convierte en la hidalguía y en la nobleza. Y es impresionante que en Cantabria, en los valles de Cantabria, ahora estoy estudiando uno en concreto que es el Valle de Iguña, en el siglo XVI, XVII y XVIII, la mayoría son nobles, son hidalgos o son labradores. Los labradores seguramente tienen más medios y más riqueza que los hidalgos, que pueden ser pobres, y por tanto la hidalguía es ese fenómeno nuestro, esencial del norte, no es el famoso hidalgo, el caballero, el famoso hidalgo Don Quijote, desconoce esa palabra porque no es esencia de su tierra, es esencia del norte. La hidalguía está aquí, está en la entraña de esta tierra y dura, por ejemplo, en el valle que yo estoy viendo, hasta la creación de los ayuntamientos constitucionales, es decir, hasta el trienio liberal o hasta 1835. Y por lo tanto tenemos una vieja historia que va desde la hidalguía, desde la beetría de los siglos XII y XIII, hasta la hidalguía de los albores del siglo XIX, que es cuando se construye la España constitucional de la libertad y de la igualdad, por lo que se parece a la hidalguía, porque todos somos iguales y todos somos libres, como eran aquellos viejos hidalgos. Así que hoy me toca hablar de una persona que podría ser un hidalgo o un noble de esta tierra, concretamente de un valle abajo de Iguña, es del Valle de Buelna, donde el año pasado me invitó el alcalde a dar una conferencia sobre Pero Niño, el conde de Buelna, y uno de los autores de este libro son dos primos, justamente Federico Crespo García Bárcena y Paulino Laguillo García Bárcena, pues me regalaron el libro con una dedicatoria muy cariñosa y llevado de mi afán investigador, busqué dónde estaba la vida de esta persona, porque les voy a decir algo que igual no procede, pero nos vamos a entender seguramente mejor. Imagínense ustedes a un personaje de hoy o de ahora que hubiera sido ministro con Felipe González y luego hubiera sido ministro con Aznar, que
diferencias. Y luego hubiera sido ministro con Rajoy. Y luego hubiera sido ministro con Zapatero, luego con Rajoy. Y todavía con el actual presidente de gobierno. Imagínense ustedes una persona capaz de encantar lo suficiente a estos 5 presidentes de gobierno como para convertirse en primer ministro. Y eso le pasó a Pedro Ceballos Guerra en el tiempo de la historia que va desde Carlos IV a Fernando VII con la deposición de la Escorial, después el primer rey de la dinastía de Napoleón, rey de España entre el 8 y el 13, y después a la vuelta, no, después a la Junta Suprema que se crea para enfrentarse con el hermano de Napoleón, rey de España, y finalmente con Fernando VII a la vuelta del destierro en 1814, del destierro o de la cárcel o del palacio donde le tenía encerrado Napoleón a Fernando VII. Aguantar estos 5 escenarios tan cruciales en la historia de España y ser primer ministro, secretario de Estado y de Gobierno, o ministro de Asuntos Exteriores al mismo tiempo, supone un personaje excepcional, que en Cantabria quizá no se hubiera encontrado algo igual. ¿Y qué es lo que este hombre tenía? Tenía una buena formación jurídica, ya lo veremos, y tenía unas grandes cualidades, pero sobre todo una capacidad de adaptación enorme para aguantar este escenario crucial. Y además, entre sus documentos, yo al ver este libro fui buscando sus documentos, los encontré en el Fondo de Valencia, porque los duques de Valencia, una duquesa de Valencia o una Ceballos casada con un duque de Valencia, había depositado los documentos de él. Y en el archivo de la nobleza se depositó este fondo, y no hablan mucho del fondo estos excelentes personas que han hecho esta magnífica biografía, pero encontré sobre todo uno que me llamaba la atención, que era un proyecto para crear un reino en América. Se trataba de sacar a Fernando VII del Palacio de Talleyrand, donde le tenían cerrado en el centro de Francia, llevarlo a México, crear allí un reino, el Reino de América, y hacerle rey hasta que Napoleón abandonase España. Era una idea brillantísima que no se llegó a hacer, pero cuyo documento, una constitución para América, es lo que me hizo ofrecerme a dar esta conferencia que, como digo, mi querido y viejísimo amigo Federico Lufendo, yo creo que nos conocemos desde hace ya casi 50 años, pues tuvo el gusto de ofrecerme este salón para que diera esta conferencia. Como ya se ha pasado una parte del tiempo, intentaré hacerlo justo en su medida para no entretenerles más. Pero ya tenemos idea de varias cosas. Primero, la grandeza de Cantabria en sus 2 escenarios. El escenario de los 10 primeros siglos de su historia que he recordado. Yo creo que podríamos, con la misma fuerza con la que ellos llaman los asturianos a Alfonso I, rey de Asturias, le podríamos llamar Alfonso I, rey de Cantabria, porque es hijo del duque Pedro de Cantabria y de la mujer de la hija de Pelayo de Ermesinda. Es decir, es Alfonso I de Cantabria, hijo de Pedro I de Cantabria. ¿Por qué no lo hacemos? Pues porque los asturianos son mucho más hábiles. Han reconstruido una historia cuando las crónicas tienen un silencio. Las crónicas que nos cuentan esa historia que los asturianos nos enseñan están escritas en el año 880 o 900, y estos sucesos acontecieron en el año 714 o 723, 180 años antes de vacío histórico, que en Cantabria podíamos enterarlos a nuestra manera y que los asturianos muy hábilmente han interpretado a la suya.
entre otras cosas porque desde el siglo XIX en Asturias ha habido personajes espléndidos con una cabeza extraordinaria, como por ejemplo en esta misma época el autor de la Constitución de Cádiz, el gran jurista el gran jurista Argüelles, un hombre de una cabeza extraordinaria. Y sin más, paso a relatarles algo de la vida de Pedro Ceballos Guerra y de ese proyecto para crear un reino de América. Muchísimas gracias por vuestra presencia. He dicho que entre los personajes excepcionales que nacieron o vivieron en Cantabria, a mi juicio, Pedro de Ceballos Guerra de la Vega ocupa un lugar relevante al haber sido uno de los mayores protagonistas de la historia de España en uno de los periodos más trascendentes, los primeros años del siglo XIX, en los que la nación sufrió la invasión francesa y articuló la Constitución de Cádiz y con ella los cimientos de su plena incorporación a la edad contemporánea. Sabemos de su vida por esta biografía de Paulino Laguillo García Bárcena y Federico, que publicaron en el año 2007, pero además podemos acudir al archivo personal de Pedro Ceballos en el Fondo Ducado de Valencia de la sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, que contiene enormes y valiosos documentos, y además tenemos 3 obras impresionantes de Pedro Ceballos, una exposición de los hechos y maquinaciones que han perpetrado la usurpación de la corona de España por Napoleón. Ese documento es excepcional. La Guerra de la Independencia interesó siempre aquí en Cantabria. A los históricos, diríamos, a los de mi tiempo de joven, Simón Cabarga, desde luego a Maza Solano, al archivero Manuel Vaquerizo, mi gran amigo, a Manolo Revuelta, a Carmen Gómez Rodrigo, pero luego también a los universitarios de la facultad creada en el año 83 o 84 a la Universidad de Cantabria, y sobre todo de ellos recuerdo las obras, los trabajos de Miguel Ángel Sánchez, de Ramón Maruri, y en esta última década los trabajos de Alfredo Alonso García, Arsenio García Fuertes, Rafael Palacio Ramos y por último a una señora que se llama Silvia Gregorio Sainz, que ha publicado el año pasado un excelente trabajo sobre la visión británica de la Guerra de la Independencia en Cantabria. Una obra que me interesó muchísimo porque los británicos dieron muchísimo dinero y medios y armas y víveres a Santander y a Cantabria en aquel tiempo. Pero ahí no aparecía el nombre de Ceballos y sin embargo el año pasado, por otra parte, en trabajo que esta profesora no cita porque quizá no conoció, un profesor de Madrid, Luis González Oriol, publicó un trabajo titulado Pedro Ceballos Guerra and the Battle for Public Opinion, The Impact of His Exposition in Europe, 1808-1814. Es decir, el papel de Pedro Ceballos en la opinión europea sobre lo que había hecho Napoleón con España, para descubrir la imagen despótica de Napoleón y decir lo que España había sufrido con esa invasión francesa. Bueno, por lo tanto, he preparado esta exposición con lo último que se conoce y visitando el archivo, pero quiero agradecerles a estos 2 autores. Yo siempre respeto muchísimo la historiografía local. Para mí, la historiografía local es algo que debe ser tan respetado como los trabajos de los grandes profesores o de los grandes maestros, porque no es necesario hacer un buen trabajo solamente con la inteligencia, sino también, sobre todo, con el corazón. Tendrán menos formación que los intelectuales, pero tienen una pasión por su tierra, en este caso, por el Valle de Buelna, y estos 2 señores hicieron un trabajo excelente sobre Pedro Ceballos. Quería recordar que Pedro Ceballos tenía un hermano, y esto es muy importante, Manuel Francisco de Ceballos Guerra de la Vega. Los 2 van a hacer
buenos matrimonios. Luego contaré el de Pedro Ceballos. Pero el de su hermano mayor, tenía 9 años más, Manuel Francisco, se casó con la condesa de Villafuertes, y es el famoso conde de Villafuertes, que fue el artífice, con su hermano, de la creación de la provincia marítima de Santander, creada por Real Orden de 22 de enero de 1801, y que es el precedente directo de la capital de Santander sobre la región, porque esta región dependía de Burgos. Es decir, la creación de la provincia marítima supuso desgajar Santander y su distrito territorial de la Intendencia de Burgos, creando una provincia propia de carácter marítimo, fiscal y administrativo, cuya capital por primera vez fue esta ciudad de Santander. Recordemos que esta ciudad había recibido en 1754 la diócesis, un año después el título de ciudad, y 30 años después, en 1785, se habilitó el puerto para comerciar con América y se creó el Real Consulado de Mar y Tierra. Un momento capital, porque mientras que las otras creaciones dirían que fueron desde la derecha más moderada, la creación, la habilitación del puerto fue desde el liberalismo más progresista. Y esto es muy interesante porque efectivamente habilitar a Santander, comerciar con América, como también lo hicieron con Santa Cruz de Tenerife en el mismo momento, en el gran decreto de 1785 de libre comercio, fue algo importantísimo, de un personaje excepcional cuya documentación encontré casualmente en Filadelfia, en el archivo de Filadelfia, cuando estaba buscando la documentación de un gran personaje inglés, de los más importantes en la cultura del siglo XVIII, del gran Benjamin Franklin, un hombre crucial para la historia de los Estados Unidos de América. Bien, digo que concederle a Santander el título o la categoría de provincia marítima no era una cuestión simbólica. Significaba que esta ciudad, que no había tenido la capitalidad regional, ahora tendría oficinas, contaduría, tesorería, archivos, gestión de impuestos, de rentas generales, aduanas y documentación administrativa. Y además, los concejos y jurisdicciones, tanto de los valles de occidentales como del mundo de Trasmiera o hasta Villaverde, y desde luego de Líbano y Campo, tendrían que traer aquí su documentación, empezarían a enviar la documentación a la capital de la provincia marítima, lo cual la constituyó en el precedente de la futura provincia de Santander, que surge inicialmente en el término liberal y que se consolida ya con Javier de Burgos en 1833. Bien, ¿qué decimos de Pedro Félix de Ceballos y Guerra de la Vega? Pues que es un hidalgo del Valle de Buelna. Ante todo, es un hidalgo que alude a un parentesco de su abuelo, Francisco Antonio de Ceballos, catedrático de prima y fiscal y oidor de la Real Chancillería de Granada, de un personaje que pide un título en la época de Felipe V, al llegar los Borbones, alegando una vieja historia donde se hace descender a su familia hasta del rey Recaredo, y encima en ese memorial viene a decir más o menos que descienden de los romanos, por no decir que tendría que haber dicho descendemos de los cántabros. Bien. Se documenta a su padre como contratista de obras del Camino Real de Castilla al mar, en sus tramos en Reynosa, Santander, el Valle de Buelna, el corredor de la meseta al mar a la ciudad de Santander, un escenario crucial en la época romana, visigoda, medieval y contemporánea, y luego la construcción de este tramo. Es un tramo, el Reynosa-Santander, con presencia de calzada romana, que sería construido como Camino Real de Castilla por una Real Orden de 1748. Y ahí estaba metido en este asunto Francisco Javier Ceballos
como contratista el padre de Ceballos, que también además trabajaba en el suministro de maderas para el Real Astillero de Guarnizo, donde, como saben ustedes, se construían los buques para la Armada Española. Bien, 9 años menor que este hermano Manuel Francisco, que he destacado porque fue regidor de la ciudad de Santander, fue gentilhombre de Cámara del Rey, fue director de la Real Sociedad Cantábrica, justamente, diríamos, un mundo ilustrado, muy contrario al que luego va a prevalecer cuando se lucha con Napoleón, porque esta batalla en Santander y en Cantabria estaría dirigida por el obispo Menéndez de Luarca, que, como saben, era todo menos progresista, era el hombre más conservador y que se podría encontrar. Pero Manuel Francisco de Ceballos Guerra es director de esta interesantísima Real Sociedad Cantábrica, que estudió hace muchos años una historiadora francesa, y también fue prior del consulado, del Real Consulado de Santander, la más potente institución para ayudar económicamente, entre otras cosas, a la defensa de Santander ante la invasión. Pedro de Ceballos estudió en el Colegio de los Padres Escolapios de Villacarriedo, de ahí pasó a una escuela de niños del convento de Sotoiruz y de ahí al convento Regina Celi de Santillana del Mar. Es decir, pasó por las 3 instituciones religiosas y educativas más importantes que había en aquella época. Eso fue muy inteligente, probablemente vino de su padre o de su hermano mayor. Y luego ingresa en la Universidad de Valladolid, donde se gradúa de bachiller en leyes, de bachiller en cánones y finalmente obtiene el título de abogado en 1787. Y se va de Valladolid a Madrid, como hemos sido tantos, y al llegar a Madrid entra en la alta administración por la vía diplomática, y gracias al conde de Floridablanca, que es un gran personaje al que volverá a encontrar después en su vida, es nombrado secretario de la Embajada de Portugal. Yo diría que la Embajada de Portugal es un destino diplomático de primer orden para la monarquía española, y más lo será cuando Godoy pone en manos de los franceses la invasión de Portugal, que fue el enorme error de aquel déspota que nos dio cuenta entonces que lo que Napoleón quería no era ocupar Portugal, sino ocupar España. La caída de Floridablanca cambió el escenario. Pasaron 2 rápidos primeros ministros. El autor, como decía, de la concesión de Puerto a Santander de libre comercio y Floridablanca, y Godoy pasó a ocupar el cargo de primer secretario de Estado y de despacho. Ustedes conocen más o menos que Godoy es un personaje especial, un extremeño que atrae a la reina. La reina y el rey le van a conceder toda la confianza, y en estos momentos Godoy pasa a ser el primer secretario de Estado y de despacho, que es como si decimos primer ministro de la monarquía. Fue entonces cuando Pedro Ceballos anuncia su boda con Josefa Álvarez Pelliza, que es prima hermana de Manuel Godoy, y se celebra en la Capilla Real. Godoy es el dueño del corazón de la reina, por no hablar más de estos temas, y ahí se casa Pedro Ceballos con Josefa Álvarez, la prima hermana de Godoy, en la Capilla Real el 31 de julio de 1793. Y los matrimonios son muy importantes. Hace muy poco, en una conferencia que di en Torrelavega, yo le pregunté al catedrático de Historia Medieval de Cantabria antes, ¿te acuerdas con quién casó Garcilaso I? Y me dijo, no recuerdo. Y le dije, pues ahí tienes la clave,
la historia inicial de Torrelavega, porque Garcilaso I se había casado en su primer matrimonio con la hija del almirante y en su segundo matrimonio con la nieta de un almirante. ¿Y qué es el almirante? El almirante mayor del reino de Castilla y León, pues el hombre poderoso que está armando la flota. Luego todos los intereses de la madera y del hierro del territorio de las Asturias de Santillana, donde ya se van a expandir el poder de los Garcilaso de la Vega, y el origen de la Torre de la Vega está ahí, en esos matrimonios. No está escrito, pero eso es evidente, porque no se casó casualmente con una hija del almirante mayor de Castilla y cuando ésta muere con la nieta del gallego almirante mayor. No es casual, es su interés. Es casual, se enamoraría Pedro Ceballos de la prima hermana de Godoy. Pues igual sí, igual sí, pero es más que seguro que ese matrimonio impulsó a nuestro Pedro de Ceballos a las alturas como que de momento le van a mandar como embajador a Nápoles, donde está el hermano del rey. Recuerden ustedes que Carlos III, el padre de Carlos IV, había sido antes rey de Nápoles. Y el rey de Nápoles ahora está bajo la órbita de un Napoleón que se ha hecho dueño de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa estalla en el 89, pero en el 93 asusta la monarquía española porque es cuando ejecutan a Luis XVI y a la reina de Francia. Y eso le lanza a España una guerra abierta contra la República, después a la humillante paz de Basilea y finalmente a una alianza con la Francia revolucionaria contra Inglaterra. Una alianza con Francia que arrastra a España a la guerra contra Gran Bretaña y que nos traerá desgraciados sucesos, sobre todo a nuestra flota, porque la batalla de Trafalgar fue un verdadero desastre. Es el fin del poder naval del Imperio Español. Y como digo, aquellos años significaron el ascenso definitivo de Pedro de Ceballos, porque es el gran ascenso de Godoy. Godoy margina a los ministros ilustrados, Carlos IV no gobierna, Godoy es el favorito de la reina María Luisa, es un gobierno personalista, la reina lo apoya, el rey confía en él, los viejos grupos aristocráticos y administrativos ven a Godoy como un advenedizo peligroso, y Godoy, que está en la cima del poder, contrae matrimonio con María Teresa de Borbón, la condesa de Chinchón, que es una prima del rey Carlos IV, con lo cual tiene a la prima por un lado y diríamos que a la reina por otro. Fue entonces, como digo, cuando Pedro Ceballos es enviado como embajador y ministro plenipotenciario. España vive una enorme inestabilidad en la corte. En el reinado de Carlos IV hay un breve intento reformista, una caída parcial de Godoy, y entonces se hace un cambio decisivo. En 1800 ha caído Godoy, se plantea la guerra contra Portugal en 1801, y a la caída de Godoy el puesto es ocupado por Pedro Ceballos Guerra. Dura su antecesor Urquijo apenas unos meses, y Pedro Ceballos Guerra es presentado como una hechura de Godoy y se convierte justamente en secretario de Estado y de despacho, es decir, primer ministro de la monarquía. Godoy se queda hacia atrás, pero es nombrado generalísimo y dirige la guerra contra Portugal, una campaña breve y favorable a España, lo que refuerza de nuevo a Godoy, pero el secretario de Estado y de despacho es Pedro Ceballos, lo que significa que había alcanzado la cúspide política de la monarquía de Carlos IV. Y sobre todo es el que dirigía los asuntos exteriores y los negocios de mayor importancia de la corona. Es una consagración social y política de un hidalgo cántabro de San Felices de Buelna, que se convierte en un personaje básico, aunque, como digo, el personaje dominante sigue siendo Manuel Godoy,
¿Qué supone para Ceballos este nombramiento? Yo creo que tiene un valor simbólico y práctico, porque esto da a las élites cántabras una vía de influencia a la corte. Por eso, como digo, unos días después se crea la provincia marítima de Santander y Santander es reconocida como capital de la provincia marítima. Es razonable entender que Ceballos en el gobierno y su hermano poderoso en el ayuntamiento o prior del consulado son los hombres básicos de aquel momento, que, vuelvo a recordar, es un paso muy importante en la construcción administrativa de Cantabria. Y es curioso porque, como ustedes sabrán, lo mismo que yo, o mejor que yo, que todos esos batallones cántabros y el nombre de Cantabria va a prevalecer en la defensa de Cantabria frente a la invasión francesa. Sin embargo, aquí se está todavía planteando el nombre de Santander. Y hay una cierta contradicción porque todavía no se atreve a poner el nombre de Cantabria, como sucede muchísimos años después, cuando el presidente Escalante propone hacia el año 63 o 74 el cambio de nombre de provincia de Santander por Cantabria y no se quiso, y luego hubo que esperar a la autonomía y todavía una parte, diríamos, de la Cantabria, diríamos más conservadora, por no decir más rancia, todavía se oponía al nombre de Cantabria cuando se creó por fin, o el Congreso de los Diputados admitió que el nombre de Cantabria y de la región de Cantabria como una entidad autonómica en el marco de la Constitución española de 1978. Yo suelo decir que hice ese documento porque me lo pidió un personaje de la UCD, enormemente amable, pero yo entonces tenía una vinculación regionalista muy marcada y ciertamente entiendo que al final hubo suerte porque la propia población, empezando por el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal y siguiendo por la propia ciudad de Santander, acabó aceptando que tomásemos el nombre histórico de Cantabria. Bien, ¿cómo encontramos entonces a Santander? Pues una ciudad que se va a convertir económicamente fuerte, con un puerto activo, con una burguesía mercantil, con conexiones castellanas, con la voluntad de ejercer una capitalidad, pero vamos a ver, la provincia tiene una vida difícil. Burgos no acepta fácilmente perder competencias, se resiste a enviar los papeles a Santander y las presiones están en el origen de la Real Orden de 1805, que suprime la provincia marítima, aunque mantuvo cierta independencia en materia de aduanas. En todo caso, como digo, el precedente no desapareció y yo lo incluí entre las piezas que servían para probar la identidad histórica regional que exigía la Constitución española. Bien, España vivió una etapa decisiva del reinado de Carlos IV, pero en realidad la monarquía estaba cada vez más subordinada a Napoleón, más dependiente de Godoy, más agotada financieramente y sobre todo enfrentada a Inglaterra. Es, como recordé antes, un periodo que prepara el derrumbe político posterior, porque la confrontación con Inglaterra fue fatal, como digo, y no solo estaba pensando en Trafalgar, que fue un desastre histórico. Ceballos actúa como un ministro diplomático en una situación casi imposible. Intenta mantener el equilibrio, obedecer lo suficientemente a la Francia ahora napoleónica para evitar la ruptura con este personaje, pero no tanto como para provocar inmediatamente la guerra contra Inglaterra. Cuando al final de todo, vamos a ver, Ceballos consigue zafarse de Napoleón y de su hermano, se va a ir de embajador a Inglaterra y va a buscar el dinero para financiar la resistencia frente al invasor en Inglaterra. España, como digo, es una monarquía débil, formalmente intacta, pero va a pasar a ser un país ocupado, sin rey efectivo,
dividido entre Napoleón, las juntas patrióticas y la resistencia popular. Quería volver a retomar este momento de la derrota de Trafalgar porque yo creo que es el momento en que agrava la situación para Carlos V y Godoy. Ceballos es el ministro diplomático que redacta, pero Godoy es el que lleva la política, y así se llega al Tratado de Fontainebleau, por el que España permite el paso a las tropas francesas para la invasión de Portugal. El tratado prevé incluso el reparto de Portugal, pero en realidad lo que hace es abrir la puerta a la ocupación militar francesa. El problema interno más grave fue la ruptura de Carlos IV y su hijo, el príncipe Fernando. Muchos nobles, eclesiásticos y sectores populares vieron ya al príncipe de Asturias como la esperanza de acabar con Godoy y regenerar la monarquía. El conflicto estalla en el Escorial en 1807, donde se descubren maniobras relacionadas con contactos de Napoleón y surge el Plan Andaluz de Godoy, que no es sino una estrategia de repliegue que consiste en salvar a la monarquía, a la familia real, preservar la continuidad del poder y reubicar el centro de decisión en un espacio seguro que fuera Andalucía, y desde allí, si acaso, ir a América. Este plan de llevar a Fernando VII a América nace entonces. El objetivo, y lo plantea yo creo que el propio Godoy, es trasladarse a Sevilla, vía Despeñaperros, gobernar en Andalucía y tener a Cádiz como retaguardia marítima para que, si Napoleón acaba de ocupar todo el país, embarcar la familia real hacia América, manteniendo allí la soberanía y los flujos fiscales del imperio. La huida a América era el último recurso ante la inevitable invasión de Napoleón. Y la crisis culmina con el motín de Aranjuez, porque la gente lo entiende mal y entiende que este intento de trasladarse a Sevilla va contra los intereses del país. Es una revuelta que se dirige contra Godoy y contra la política de Carlos IV, y Carlos IV cede el poder a su hermano, perdón, a su hijo Fernando VII. ¿Qué le pasa y qué hace entonces Ceballos, primer ministro de Carlos IV? Ceballos tiene un papel documental muy importante porque es el que comunica oficialmente la abdicación de Carlos IV. Pedro Ceballos transmite al Consejo el decreto por el cual Carlos IV abdica en su hijo Fernando. El documento dice expresamente que Ceballos, secretario de Estado y de Despacho, comunica la renuncia de de Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII. Y Fernando VII lo que hace es mantener a Ceballos. ¿Por qué? Pues porque le ayuda a dar imagen de una continuidad de Estado. Y necesita un ministro que conozca la diplomacia, que conozca la relación con Francia, como está entonces, que conozca los mecanismos de la Secretaría de Estado y los antecedentes de la política exterior española. Ceballos es un hidalgo, es un hombre útil, adaptable, es una pieza útil, es una pieza técnica, mientras que Godoy es un enemigo político. Aunque tienen un parentesco, Ceballos no es Godoy. Ceballos representa además la legalidad formal. Es el hombre que ha recibido y que ha comunicado la abdicación. Por lo tanto, eso da la apariencia de que esta sucesión entre padre e hijo no es una presión, que es lo que fue de Fernando VII y de la nobleza, sino una sucesión ordenada, legal, reconocida por el aparato del Estado. Después de Aranjuez, sucede lo que todos ustedes saben, tampoco voy a detenerme mucho. Napoleón atrae a Fernando VII a Bayona y allí van, diríamos, como corderos o como idiotas, el padre y el hijo, Carlos IV y María Luisa, y por otro lado Fernando VII, y Ceballos la acompaña. El emperador francés se presenta como un árbitro en la disputa entre el padre y el hijo, pero en realidad tiene claro que lo que quiere es quedarse con la corona. Ceballos llega con ellos a Bayona como parte del entorno político, es un hombre de despacho, es un hombre de negociación, es el aparato estatal, pero en Bayona esta posición se vuelve peligrosísima. Napoleón no había convocado a la familia real española para volver a reconocer a Carlos IV
o reconocer a Fernando VII, sino para desposeer a los dos Borbones de la corona. Ceballos quedaba en medio de la maniobra. Era ministro de Estado, era el primer ministro de Fernando VII, pero Fernando ya no tiene capacidad de decisión. Carlos IV cede sus derechos a Napoleón el 5 de mayo de 1808 y un día después, el 6 de mayo, Fernando VII cede sus derechos a Napoleón. Y aquel mismo día Napoleón proclama a uno de sus hermanos, no puede con uno, y al final se lo da al otro, a José I, rey de España y de las Indias, mediante un decreto imperial. Y el 15 de junio abre una asamblea que concluirá un mes después para promulgar una llamada Constitución, que no es tal, es un estatuto donde, creado por los franceses con el apoyo de la representación que había en Bayona, y que digo que no es una constitución elaborada libremente por representantes españoles, porque es en realidad una carta otorgada por Bonaparte bajo su autoridad y aceptada por la Junta de Notables Españoles reunida en Bayona. Napoleón tiene preparado un proyecto y aquella gente participó. Ceballos también participó como uno de los hombres de Estado españoles presentes en Bayona para crear el nuevo orden que Napoleón intentaba construir para gobernar España a través de José I Bonaparte. ¿Qué hizo Ceballos? Pues seguramente él no fue el que firmó el Estatuto de Bayona, pero él aportó seguramente su experiencia para realizar todo el mapa ministerial del nuevo gobierno, los 9 departamentos, incluyendo Interior, Policía, configurar el Consejo de Estado, la relación con los viejos consejos. En este proyecto, que se impone desde París, pero que tendría que tener un lenguaje institucional español que conoce perfectamente Ceballos. Ese tipo de ingeniería institucional es donde se mueve Ceballos, incluyendo su aportación para restablecer un ministerio de Indias. Un ministerio de Indias autónomo, es decir, la presencia española en la América hispana. Y lo hace con argumentos de eficacia y trato específico de ultramar, y es aceptado el Ministerio de Indias. Tras jurar el estatuto, José I sale hacia Bayona con su nuevo gobierno, donde ha convertido como primer ministro a Urquijo, pero ha dejado a Pedro Ceballos como ministro, diríamos, de Asuntos Exteriores o de Negocios Extranjeros. Ceballos tiene una experiencia diplomática, ha servido en Lisboa, ha servido en Nápoles, ha dirigido la diplomacia de todo el imperio español desde Madrid, conoce muy bien los asuntos extranjeros, así que Ceballos acepta inicialmente formar parte de este gobierno de José I, pero luego dirá que eso lo hizo porque tenía miedo que si no se lo cargasen allí, y que lo que quería es llegar a Madrid y despegarse. Esto lo hizo, ahora lo veremos. Tras jurar el estatuto, José I sale de Bayona hacia España con su séquito y gobierno, cruza la frontera y llega a Madrid el 20 de julio de 1808, es proclamado rey el 25 de julio, pero entonces conoce la rendición de Dupont en Bailén. Es increíble, la batalla de Bailén es impresionante. Fue un desastre para los franceses, nunca hubieran esperado el triunfo de Bailén. Fue el triunfo, entre otros, de el gran personaje, repito una vez más y todavía no he dicho su nombre, que fue el que posibilitó que Santander estuviera en el decreto de libre comercio y pudiera figurar este hombre que decía yo que encontré sus documentos en el archivo de Filadelfia. Entre finales de julio y comienzos de agosto, Ceballos aprovecha el derrumbe del gobierno josefino, sale todo el gobierno huyendo de Madrid y Ceballos se queda en Madrid y se reubica en el campo patriótico. Y para borrar la sospecha de afrancesamiento, Ceballos necesita algo más que dimitir. Necesita hacer lo que él sabe como un buen jurista y como un escritor de Cantabria, hacer una explicación pública que denuncia a Napoleón.
y entonces hace un documento excepcional, titulado Exposición de los hechos y maquinaciones que han preparado la usurpación de la corona de España. Un texto que se publica en la imprenta nacional en Madrid el 1 de septiembre de 1808, aprovechando que los franceses han dejado Madrid, y en donde explica la violencia, la presión, el engaño de Napoleón y, por lo tanto, vuelve a defender la legitimidad de Fernando VII y denuncia como ilegítimo a José I Bonaparte y justifica también su propia conducta. La Junta Suprema Central, órgano para oponerse a la invasión francesa, se constituye en septiembre de 1808 para coordinar la resistencia contra Napoleón en nombre de Fernando VII, y Ceballos es recuperado porque este nuevo poder patriótico le nombra de nuevo secretario de Estado y de despacho, es decir, primer ministro de la Junta Suprema Central por decisión del conde de Floridablanca, que ya le había conocido cuando le mandan por primera vez de embajador a Nápoles. La Junta, ¿qué valoraba de Ceballos? Pues su experiencia diplomática, su utilidad para la causa fernandina y, sobre todo, este documento excepcional. Haber denunciado ante todas las cortes europeas, ante los Estados Unidos, ante Inglaterra y ante todo el mundo conocido, la monstruosidad de Napoleón con la ocupación de España. La Junta Suprema, como digo, le nombra secretario de Estado, pero muy poco después Floridablanca muere y Ceballos entonces es sustituido interinamente por Martín de Garay y pasa a Londres en enero de 1809 como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario para buscar apoyo británico, dinero, armas y reconocimiento diplomático. Está claro que sin la ayuda británica no hubiéramos podido expulsar a los franceses. Así que desde su llegada a Londres, Ceballos Guerra se convierte en el diplomático, en el financiero, en el propagandista, en el legitimista. No es un ministro cortesano de Carlos IV, no es el secretario atrapado en Bayona, es un hombre que ahora utiliza a la España resistente para obtener el apoyo y el dinero británico y para defender ante Europa la legitimidad de Fernando VII. Hay que convertir a Inglaterra, que es el viejo enemigo naval, en un aliado indispensable para echar a los franceses. España cambia mucho por dentro. La Junta Central termina desacreditada y se retira a Andalucía y acaba dando paso a la regencia. Se reúnen las Cortes de Cádiz que aprueban una constitución liberal. Ceballos no estaba allí, estaba en Inglaterra, no era el liberal gaditano. Él no es un liberal tampoco. Su mentalidad es la de un monárquico diplomático del antiguo régimen, sobre todo defensor del rey Fernando VII y de la continuidad dinástica. Puede colaborar con la España patriótica, pero su horizonte político no es necesariamente el de Cádiz, no es el de la soberanía nacional gaditana, es el de la dinastía, y Fernando VII también no va a tener nada que ver con esta soberanía nacional gaditana, porque se va a cargar la Constitución de Cádiz en cuanto vuelva. Por eso, durante estos años, el papel de Ceballos debe entenderse como de un hombre de la diplomacia fernandina. Ceballos trabaja para Fernando VII que vuelva al trono y para que Europa reconozca la causa española, mientras que las Cortes de Cádiz están construyendo una nueva legitimidad política basada en la nación y en la Constitución. Y hay una tensión que estalla en 1814. Ceballos seguirá usando la escritura política como instrumento de combate. Publicará en 1811 una obra importante, que es la confrontación, es muy inteligente esta obra, entre la religión católica y la política de Napoleón. En el fondo diríamos la política encubierta de Napoleón cercano a la masonería, que es un gran poder, pero tampoco podemos verlo así, porque esa masonería especulativa ha nacido en Inglaterra con Desaguiliers en 1723, que son las constituciones de la masonería especulativa inglesa. Pero veámoslo de otra manera, porque además la masonería de Napoleón es la masonería americana más bien, o sea, la masonería del Supremo Consejo.
en 1800, pero es muy importante porque por tanto Ceballos se alinea con la religión católica, que es una pieza esencial, en una obra que está dirigida a presentar a Napoleón sobre todo como un enemigo de la religión y como un maestro de la seducción política. Es decir, Napoleón continúa con una ofensiva ideológica contra Bonaparte. Al final de la guerra cambia la situación. En 1813, tras la derrota progresiva de los franceses y el hundimiento del sistema napoleónico en Europa, Napoleón negocia con Fernando VII el Tratado de Valensay y supone la restauración de Fernando VII como rey de España. Y cuando Fernando VII regresa a España en 1814, piensa que la persona que le es más útil vuelve a ser Francisco de Ceballos, porque había sido ministro antes de Bayona, pero ahora había denunciado a Napoleón, había servido diplomáticamente a la causa patriótica y no estaba identificado con el liberalismo gaditano, que es lo que no ha querido nunca Fernando VII. Por eso encaja muy bien en el nuevo entorno fernandino y Fernando VII le nombra otra vez primer secretario de Estado y de Despacho, vuelve a presidir el gobierno desde noviembre de 1814 y además recibe el Toisón de Oro, la más alta distinción de la monarquía. Ha servido a Fernando VII desde el exterior y ahora prepara su rehabilitación definitiva cuando el rey vuelva. Bien, de hecho, no me quedaría mucho tiempo. Voy a ver si en 15 minutos o en 10 minutos soy capaz de explicar la idea de esta Constitución para América, porque es un documento que no prosperó. ¿Qué es este documento? Es un documento que está, como digo, en el archivo de Francisco de Ceballos, no tiene su firma, pero es más que probable que si él no lo ha hecho alguien muy afecto a él. Y se trata, como digo, de crear un reino en América. Que el rey se vaya a América para escapar de Napoleón no era una tontería, porque lo habían hecho los portugueses. Carlota Joaquina, la reina María I, incapacitada, había viajado a Brasil y este modelo de lo que hicieron la familia real de Portugal lo podían haber hecho perfectamente, porque ellos se instalaron en San Salvador de Bahía y luego le instalaron la corte en Río de Janeiro y crearon un Estado europeo con monarquía, con Consejo de Estado, con ministerios. Brasil sería elevado a reino dentro del Reino Unido de Portugal. Era el Reino Unido de Portugal, de Brasil y de los Algarves, y se consagró jurídicamente aquel cambio. Por lo tanto, la idea de llevar a Carlos IV y a Fernando VII a América era seguir el mismo modelo, mandarlo a México. Tras las abdicaciones de Bayona, en la América hispana había un vacío de soberanía. Los virreinatos de Nueva España, Perú, Nueva Granada y Río de la Plata, las capitanías generales de Venezuela, Chile, Guatemala, Cuba, las intendencias seguían en funcionamiento, pero se negaron a reconocer a José I y ante la expectativa de una autoridad legítima española, la Junta Central. La legitimidad de José I como rey de España fue rechazada por las autoridades americanas. Los virreyes Iturgay en Nueva España, Abascal en Perú, Amat y Borbón en Nueva Granada, Liniers en Río de la Plata, siguieron actuando en nombre de Fernando VII. Y fue entonces como se plantea este documento que tiene la asignatura, son dos, Valencia C2D4, Valencia C10 240. Uno estaba publicado, lo publicó un discípulo de Ignacio Fernández Sarasola, el catedrático de Contemporánea de Oviedo, y el borrador de proyecto constitucional, y otro estaba inédito. Lo importante es este proyecto de constitución. Es interesantísimo. Fíjense ustedes, a ver si lo hago despacio, rápido. Un artículo primero dice que los reinos, provincias e islas en ambas Américas, pertenecientes a su majestad Fernando VII, formarán en lo sucesivo un reino que se denominará Reino de América. La creación del Reino de América no es un cambio de nombre, es una solución constitucional, es crear una unidad política común. América no es un conjunto de virreinatos, capitanías generales, audiencias. Ahora América es un Estado plural dotado de personalidad política propia. Artículo segundo.
Su Majestad reinará con el título de Rey de España y de América, y se declara que la unión de las dos coronas se considera inalienable e investida perpetuamente en Su Majestad. Es decir, el proyecto no plantea una independencia americana. Lo que plantea es una unión personal. Habrá dos coronas o dos espacios estatales, la corona de España y la corona de América. Mientras la corona de España esté ocupada por Napoleón, la corona de América estará ocupada por el rey, en este caso Fernando VII, rey de España y de América, pero de una España que no puede ocupar. Artículo 3. Si la providencia divina determina restablecer a la España en su independencia y existencia nacional, el Reino de América desde entonces será reunido a él como hasta aquí. Es decir, la solución de crear América como un Estado federal propio es transitoria, irreversible, porque el proyecto prevé que una vez restablecida la independencia de España, América vuelve a formar parte de España. Formaría parte de otra manera, ya lo estaba haciendo Cádiz, es decir, de una integración plena de los representantes legítimos de todos los territorios de la América hispana con la misma voz, el mismo nombre y la misma ciudadanía que los españoles. Todos son españoles, todos tienen el mismo derecho y todos tienen representación y todos son parte de la voluntad popular. Es muy interesante el título quinto, porque se titula Los Estados del Reino. Es decir, convierte en estados a sus territorios. El estado de Nueva España, que es México, que comprende los dominios en el continente entre la Luisiana y el Istmo de Darién. El estado de Perú, que comprende el Virreinato de Perú. El estado de Río de la Plata. El estado de Reino Granada. De Nueva Granada. El estado de Caracas. El estado de Cuba. El estado de Chile. El estado de Quito. El estado de Manila. El estado de Puerto Rico. Es decir, el Reino de América se construye con una estructura de clara impronta federal. Son 10 estados: Nueva España, Perú, Río de la Plata, Nueva Granada, Caracas, Cuba, Chile, Quito, Manila y Puerto Rico. Pero estos estados no tienen poder constituyente propio, es una transformación terminológica. Ya no se les puede llamar virreinatos, ya no se les va a llamar capitanías generales, ahora son estados. Y eso significa concederles personalidad política propia. No son colonias, no son provincias. Es el paso de colonia a miembro político de una monarquía constitucional llamada Reino de América. Y ello se concreta en el título tercero que hemos visto. Bien, los títulos cuarto y quinto van referidos a la autoridad del rey y a la regencia. El título sexto a las Cortes. Habrá un Senado y un Congreso que se compondrá de 116 diputados. De los 116, México tendría 50, es decir, el más importante. El Senado tendría carácter estamental y aristocrático. Su función sería frenar al Congreso y equilibrar el sistema. El título 7 es el poder legislativo, el 8 es el poder judicial, el 9 unas provisiones generales. En fin, América deja de ser tratada como colonia y pasa a figurar como un reino, el Reino de América, con sus estados, con su representación y paridad jurídica declarada, con los principios económicos de libertad de trabajo y de comercio, acordes con el vocabulario constitucional de la época. Y todo corresponde a un cálculo político. Hay que atraer a las élites criollas a la nueva propuesta de convertir los territorios coloniales en un reino propio. Y termino. Es un personaje extraordinario. Todavía tendrá una vida más larga que la del propio Fernando VII. Muere, me parece que es en el 1834. Valía la pena volver los ojos hacia este personaje y ver cómo en su documentación, quizá en su cabeza, quizá en su pluma, pudo surgir un proyecto que no llegó a nada, porque en esos momentos ya la situación era imposible de retrotraer. Yo siempre he dicho que desde que los Estados Unidos de América se opusieron a aquella enorme potencia de Gran Bretaña y ganaron su batalla, era claro que ese proceso de independencia ya llevaría su camino. Quizá debían haber hecho una transformación antes, pero la España de Carlos III no lo vio claro. Quizá lo vio claro un personaje extraordinario, el aragonés diplomático de París, quizá,
pero como ven ustedes, en esa situación en la que se vivió, era imposible tomar alguna opción que fuera hacer un planteamiento constitucional para el territorio americano del Imperio Español. Y nada, darles las gracias por su amabilidad y su cortesía. Muchísimas gracias. Brillante, brillante, Rogelio Pérez de Bustamante, brillante y ameno. Nos quedan unos minutos, muy pocos. Si quieren una pregunta, un par de preguntas como máximo, pues Rogelio seguro que está, no, seguro, segurísimo que está dispuesto. A ver, Zacarías Puente Herboso. Mi felicitación, Rogelio, al Ateneo, a todos los que estamos aquí. Una maravilla escucharte y hacernos sentir lo que verdaderamente somos. Hidalgos con poetría. Siempre lo afirmo yo. Pero mi pregunta es si los ceballos de la Córdoba o de Veracruz tienen algo que ver con ese parentesco de los ceballos. Los ceballos en la Córdoba de México, que fue la capital de la Veracruz, ahí están los señores de Ceballos. ¿Tienen algo que ver con esta familia? Vamos a ver. Nada más es pura curiosidad. Los Ceballos son de esta tierra. No son de periodos tan lejanos como hacen las genealogías de los Ceballos. Ceballos están en casi todos los valles de la sección de Santillana. Ceballos están también en Trasmiera, es decir, Ceballos pasan a Castilla, pero la entraña de los Ceballos es originaria de esta tierra y por eso su lema y sus tradiciones, no solo, y que está en la simbología de la heráldica, pero yo no puedo decir que más que estoy absolutamente seguro que tienen una procedencia vinculada al territorio de Cantabria en los siglos XIII, XIV, XV o XVI. Eso con toda seguridad, porque los ceballos ya del siglo XIII los tenemos clarísimos. A un almirante, hablaba antes de almirantes, un Gutiérrez Díaz de Ceballos con Alfonso XI hacia 1340. Es un apellido, es un linaje, es un mundo de hidalgos, los ceballos, que están en todo el escenario de Cantabria y que de ahí pasan a otros territorios de España y desde luego pasan a América muy pronto. Y ya se generaliza en América probablemente desde el 16 en gran proporción. Lo que no puedo es identificarlo a qué parte del territorio de Cantabria se vincularía esa rama concreta. ¿Hay alguna otra pregunta, otra cuestión? Sí. Cortito porque tenemos muy poco tiempo. Volviendo al principio de la conferencia, ¿qué características tenían que reunir los caballeros para ser considerados hidalgos? Porque aparte de la limpieza de sangre, porque me ha sonado como que el padre de Pedro de Ceballos sería lo que hoy llamaríamos un burgués, o un contratista en aquella época no significaba lo que significa hoy. Vamos a ver, eso lo explica muy bien los padrones de hidalguía del siglo XVI y lo sigue explicando los padrones de hidalguía del catastro de Senada, que son los que tenemos más cómodos para ver en toda Cantabria. La hidalguía está generalizada, pero el hidalgo pobre es más abundante que el hidalgo rico. Y el labrador pechero es más rico que el pobre. Y los hidalgos también tienen oficios que en teoría no parecían ser oficio de hidalgos, pero aparecen como oficios, depende de cada valle y de cada territorio.
Yo creo que la hidalguía es ante todo, diríamos que es como una, y yo desde luego considero que la vinculación entre la avetría y la hidalguía es lo mismo, es decir, por eso hablo de una historia que puede tener en nuestra región 600 años, hasta que se acaba el régimen estamental y hasta que se declara que todos somos libres y no hay ya distinción entre hidalgos nobles, que esa es otra historia, ¿no? Es decir, de hecho, yo no sé si en estos momentos, no recuerdo, porque no lo llegué a mirar, si en el Catarso de Ensenada el padre de Ceballos, que es el que aparece, aparece como hidalgo, aparece como noble. Pero es que la distinción entre nobles e hidalgos en los es una distinción ya muy pequeña, en el sentido en el que todo el tema de la hidalguía es, ante todo, que no pagas determinadas cargas económicas a la corona si dependes de la corona o al señor territorial en su caso. Pero a mí lo que más me ha interesado, porque no he llegado todavía a conocer a fondo el tema de la hidalguía, cuando llegue a él probablemente será dentro de, no sé, 500, 800 horas cuando verdaderamente lo pueda entender perfectamente, porque hay que verlo muy despacio, hay que conocer muy bien, desde el becerro de las Vetrías de 1351 al apeo de 1404, luego ver toda la documentación que se genera en los señorios territoriales a lo largo del XV, y en este territorio quedan, sobre todo en la parte occidental, dos grandes poderes, los marqueses de Santillana, que se convierten en duques del infantado porque los infantados prefieren irse a Guadalajara y abandonan el territorio de Cantabria, que les ha sido hostil, porque su soberbia o su ambición les intentó ocupar hasta la ciudad de Santander. Fue la lucha de Diego Hurtado de Mendoza con las gentes de la villa de Santander, que vinieron las otras villas marineras de la costa a echar a Hurtado de Mendoza, ambicioso, que creyó que con el poder de Isabel la Católica podía hacerse señor de la ciudad de Santander. Bueno, esta soberbia yo creo que le vio perfectamente diciendo, yo en Cantabria ya no voy a poder mucho, sacaré las rentas que pueda de los vasallos o del dominio jurisdiccional que tengo en unos 9 valles, que luego me mandaron a freír puñetas con el famoso pleito de los 9 valles, todavía en tiempos de Felipe II. Pero el otro territorio, el de los Manrique, que va desde el señorío de Aguilar por la costa y tiene entre otros al Valle de Buelna y al Valle de Iguña y a la Villa de Cartes y al Condado de Castañeda, esos duran como señores territoriales hasta 1820. No hay quien se lo crea, pero es así. Siguen siendo señores jurisdiccionales hasta que la Constitución y la creación de los ayuntamientos se los quita de en medio. Que además ya se había quedado en este caso de los famosos marqueses de Aguilar, se habían quedado ya sin descendientes legítimos y había pasado su documentación a la duquesa de Medinaceli. Y termino porque yo fui al archivo de la duquesa, que era una loca antifranquista, yo creo que era comunista, la famosa duquesa de Medinaceli, que tenía una amiga o un amante y se había peleado con toda la familia, pero tenía un archivo extraordinario. Y llegué ahí a casa de la marquesa de Medinaceli, como había llegado al archivo de los duques de Frías, que eran toda la parte de la historia de Trasmiera, los Velasco. Y allí estaba la documentación del marquesado de Aguilar, que había acabado de la rama de los Manrique por vía de extinción del señorío, pero seguía estos duques seguían siendo titulares del señorío, de la casa de Aguilar y del territorio histórico señorial, como digo, hasta principios del XIX. Por eso la historia de Cantabria, que es una historia apasionante, todavía tiene muchos enigmas y necesidad de que tengamos un poco de suerte. Tenemos que terminar, Rogelio Pérez Bustamante y González de la Vega. Muy bien. Tenemos que terminar. Muchísimas gracias a ustedes por haber venido una vez más a este viejo centenario Ateneo de Santander, de Cantabria, de España y de Hispanoamérica, de Iberoamérica. Esto de Latinoamérica cada vez
Cada vez suena peor. Y ahora que lo oye tanto a los gringos, todavía peor. Muchísimas gracias.